Hola, me presento con ustedes. Mi nombre es Omar Valles González. Soy el profesor de taller de álgebra en el CBT de Otzolotepet. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es lenguaje algebraico. Pero antes de dar inicio a este tema, tenemos que comentar las competencias con las que venimos trabajando en media superior. En este caso vamos a trabajar con la competencia genérica número 1. Y dice, se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos, teniendo en cuenta los objetivos que persigue. El atributo es analizar críticamente los factores que influyen en la toma de decisiones. También estamos considerando la competencia disciplinar número 3, en la cual nos dice que explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con los modelos establecidos o situaciones reales. Una vez comentando las competencias, es necesario contextualizarlas, explicar en dónde se llevan a cabo en la vida real. Hablando del tema del lenguaje algebraico, nosotros sabemos que existen muchos tipos de lenguajes, desde lenguajes simples hasta lenguajes complejos o profesionales. Lenguajes simples en las partes laborales de empleos o de oficios, como en un taller de carpintería, de herrería, tienen un lenguaje de acuerdo a su oficio. En el caso de profesionistas, también tienen un lenguaje de acuerdo a su profesión. Entonces, si hablamos de un médico va a hablar con lenguaje de médico, hablando del corazón, del intestino, del cerebro y según la especialidad. Si hablamos de un licenciado en gastronomía, también va a hablar de acuerdo a lo que él sabe en su área de trabajo. Puede mezclar harinas con otro tipo de ingredientes y también va a crear su propio lenguaje porque el trabajo así se lo establece, así lo demanda. En el caso de media superior hay varios tipos de lenguaje. El tema es lenguaje algebraico, estableciéndolo como en matemáticas. En matemáticas es un tema amplio que después se va a ir ocupando en las siguientes materias como geometría, trigonometría, cálculo, etcétera. En esas materias posteriores a primer semestre se van a ocupar elementos, palabras de este tipo que tenemos que entenderlas para saber qué es lo que el profesor quiere dar a entender. En la vida práctica podemos ver que hay varias áreas en donde se pueden ocupar. A lo mejor uno no las ve de inmediato porque cuesta entenderlas. Hasta que uno va dominando el lenguaje es como uno va entendiendo ciertas circunstancias, situaciones en la vida. Entonces voy a proceder hablando de que el lenguaje pues prácticamente es una forma de expresar un número. El lenguaje algebraico es la forma de expresar un número, pero ahora ya no solamente en número, sino también en letras. Entonces el lenguaje algebraico considera números, letras, símbolos, como el de más, menos, multiplicación y división, potencia, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales los símbolos, como el de resta, el de multiplicación, tienen otro nombre en lenguaje algebraico, con el fin de no confundirlo, porque hasta hace tiempo en primaria y secundaria el signo menos es un sinónimo de resta. Aquí en lenguaje algebraico es lo mismo, nada más que el nombre que le damos es prácticamente diferencia. Por ejemplo, en el de la multiplicación se le llama producto y en el de la división se le llama cociente. Entonces, cuando yo diga que A producto con B, significa que se está multiplicando. O cuando diga A la diferencia con B, significa que A se está restando con B. O cuando diga, por ejemplo, A cociente de O, significa que se van a dividir. Entonces son palabras que se están sustituyendo, pero que al final quieren decir lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo, o varios ejemplos, mejor dicho, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando.
El tema del lenguaje algebraico es de suponer que no lo vamos a acabar en esta sesión, pero vamos a dar esta pequeña introducción pues, para temas futuros o posteriores. Entonces, yo aquí estoy colocando en un color rojo 4 letras, A, B, X y Y. Cualquiera de ellas puede ser un número. Ustedes dirán, ¿qué número? El que sea. A le puedo poner el valor de 100, a B le puedo poner el valor de 2, a X le puedo poner el valor de 7 y Y le puedo poner el valor de 8. Es variable. Lo que hay que entender es que cualquier letra puede representar un número, ¿vale? Esa es como que la introducción, ¿vale? Para esto y para ir entendiendo más, pues bueno, aquí pongo un ejemplo donde dice un número cualquiera. Yo, por ejemplo, aquí pongo la A, que puede ser un número cualquiera, la B, que puede ser otro número, y así la X y la Y, y puedo poner cualquier letra y una o cualquier tipo de ella puede representar un número, ¿vale? Bueno, en el número 2 dice, la suma de dos números. Hasta aquí, atención, porque el signo de más se sigue entendiendo como suma. Entonces ya sabemos, ¿no? La suma de dos números. Y yo pongo A más U. A puede ser un número y U puede ser otro número. Es decir, la suma de dos números. Aquí atención porque pues no nos está pidiendo el resultado. Únicamente nos dice expresarlo. ¿O cómo sería en el lenguaje algebraico? Aquí diría la suma de A más U. Que A es un número, el que yo quiera poner, y U es igual. El resultado ya es independiente. Pero lo que dice el enunciado dice la suma de dos números. ¿Vale? Después en el 3 dice la diferencia de dos números. Atención porque cuando hablamos de diferencia decimos o entendemos en lenguaje algebraico como resta. Entonces lo que decía hace ratito. La resta no la vamos a manejar como en secundaria o como en primaria, que es todavía más. Resta, no. Aquí en lenguaje algebraico, y de hecho ya desde secundaria es cierto, desde algunos últimos meses de tercer grado secundaria, posiblemente ya se viene entendiendo así, ¿no? Como la diferencia es una resta. Entonces, A menos U, pues esa es la diferencia de dos números. Insisto, no me está pidiendo el resultado, únicamente me está diciendo la diferencia de dos números. El cuarto dice el producto de dos números. Recuerden que cuando hablamos de producto estamos diciendo la multiplicación de dos números, ¿vale? Entonces aquí tengo A por B y A por B. Si se fijan en el ejemplo, y ojalá se logre enfocar bien en la cámara, pero cuando hablamos de A por B, yo pongo un punto medio, no es bajo, porque si pongo punto bajo, en español significaría punto y aparte. El punto es medio, entre A y la B. No va al renglón o a ras del renglón, va a mitad, lo que significa que la A, que representa un número, y la B, que representa un número, se van a multiplicar entre sí. ¿Por qué ponemos el punto? Porque ya habíamos dicho que en lenguaje algebraico cualquier letra puede ser un número. Y si yo pongo la X, que acostumbramos a conocerla como signo de multiplicación, pues aquí se puede conocer como la letra A, que es un número, la letra X, que es otro número, y la letra B, que es otro número. Entonces, esto que está aquí lo voy a encerrar, este ejemplo lo voy a encerrar, porque en álgebra se acostumbra ya no poner el signo de por, para no confundirla con un número, dado que X es una letra y cualquier letra puede ser un número. Entonces se acostumbra a poner el puntito. O también se pueden poner paréntesis. Ya más adelante lo iremos viendo. En el ejemplo 5, yo pongo el cociente de dos números, ¿vale? Y ya habíamos establecido que el cociente de dos números, o el cociente, la pura palabra cociente, es división. Entonces aquí tenemos A entre O. Aquí voy a cambiar yo creo que la letra O, porque la letra O se puede ver como un cero. Entonces vamos a tratar de poner letras que realmente se vean como tal para saber que ese es un número. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí la letra Y, ¿no? Entonces aquí ponemos A entre y ya sabemos que es la división o el cociente de dos números, ¿vale? El número 6 dice el doble de un número. Cuando hablamos del doble de un número, doble significa dos, ¿vale? Y cuando decimos el doble de un número, la única forma de representarlo pues es multiplicándolo. Entonces en este caso yo pongo 2, que representa el doble,
por un número. Porque pues, se va a multiplicar. Y un número que podría ser la A, la B, la C, cualquier letra. ¿Vale? Aquí pongo otro ejemplo. Por ejemplo, 2 por B. ¿Vale? Que es el doble de un número. ¿Vale? Entonces pongo 2 y pongo B. ¿Vale? Y aquí pongo otro que es 2 por Y. Entonces ya son 3 ejemplos y así puedo poner los ejemplos que quieran. El número 7 dice el triple de un número y es el mismo que el anterior. El triple obviamente es 3 y lo estoy multiplicando por X. Entonces ese es el triple de un número, ¿vale? También pongo 3 por Y también pongo 3 por U. Entonces cualquiera de ellos dice el triple de un número empieza con el 3 y ese se va a multiplicar con cualquier letra. Que ya dijimos que cualquier letra puede ser un número, ¿vale? El 8 dice la mitad de un número. Igual, cuando hablamos de mitad nos referimos a una división, pero a una división de 2, ¿no? Porque dice la mitad, ¿no? Es decir, a una sola cosa la vamos a dividir entre 2. Entonces por eso dice la mitad de un número. Entonces yo pongo una letra, que es la W, la B y la y las 3 están divididas entre 2, porque es la mitad de un número. Y bueno, el 9 dice la tercera parte de un número. Cuando hablamos de la tercera parte de un número, pues es igual, en vez de mitad, ahora es la tercera parte. Y a un número, como en este caso B y X, los dividimos entre 3, porque es la tercera parte que corresponde de un número. Así si dijera la cuarta, sería B entre 4, y sería la cuarta parte de un número. Entonces, aquí tengo B entre X y X entre 3, ¿vale? Y el número 10 dice el cuadrado de un número. Aquí atención, porque cuando decimos el cuadrado de un número, como que piensas que lo vas a multiplicar por 2. Pero es un error muy común que cometen mis alumnos. Generalmente el cuadrado es un exponente y va en la parte superior derecha de la letra. En este caso, A al cuadrado, o B al cuadrado, o X al cuadrado. Algunos alumnos tienen la falsa idea de que el cuadrado de un número es el que está multiplicando por la letra. Y ese es un error grave en álgebra. Entonces, no es ahí sería el doble, o prácticamente sería como el número 6, que es el doble de un número, ¿vale? Pero entonces, eso estaría mal. Entonces, el cuadrado de un número es poner un exponente a la letra, que sería A a la 2, B a la 2 y X a la 2, que eso significa al cuadrado. Ajá. Y bueno, me paso para acá para continuar con el 11. El doble de la suma de dos números, ¿vale? Ahí también atención. Cuando hablamos del doble, estamos hablando de que queremos multiplicar. Cuando queremos multiplicar, me estoy refiriendo a un 2, porque dice el doble de dos números. Entonces, para identificarlo, aquí ponemos un paréntesis. Y dentro del paréntesis, si ustedes se fijan, estamos poniendo A más B. A más B significa la suma de dos números. Vendría siendo la parte que voy a subrayar hasta ahí. Es la suma de dos números. Y el doble es el número que está afuera. Si fuera el triple, es el ejemplo que viene en el ejemplo número 12, que ya no es el doble, o sea, ya no es el 2, sino vendría siendo el 3. Y podría ser representado como suma o como diferencia, que es el que viene enseguida. Entonces lo vamos a explicar. Por ejemplo, el número 12 dice el triple de la diferencia de dos números. Cuando hablamos del triple, es similar al de arriba. Ahora es el 3 porque es el triple. Y la diferencia la vamos a poner en paréntesis, porque primero hay que restar los dos números que están dentro del paréntesis. Es decir, y menos b es la diferencia y lo que resulte se multiplicaría por 3. A eso se refiere cuando decimos el triple de la diferencia de dos números. En el número 13 dice la suma de tres números. Ahí es muy simple, básicamente como los primeros ejemplos, pero aquí ponemos A más B más C. Y podemos aquí poner más ejemplos, de hecho, para que quede un poquito más claro. Y aprovechando que tengo espacio, puedo poner T más X más Y. Y así seguimos poder poner más ejemplos para identificar la suma de tres números. El número 14 dice el número aumentado en 3.
Aquí ojo, porque aquí viene una palabra nueva, que no es nada difícil, pero que es un sinónimo de una suma. Cuando hablamos de la palabra aumentado, significa más o agregar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Dice, un número aumentado en 3. Entonces yo puedo poner un número, en este caso pongo la B. Ya habíamos dicho que puede ser cualquier letra. Entonces yo podría poner la Z, la X o la Y. En este caso yo pongo la B y dice un número aumentado en 3. Entonces yo pongo B más 3. ¿Vale? ¿Qué pasaría si hubiera dicho en vez de 3 que hubiera dicho 4? Entonces pongo B más 4. Es un número aumentado en 4. Es decir, al número le agrego 4 más. ¿Vale? Entonces aquí ojo, atención, el ejemplo número 14 dice un número, que es la letra B o cualquiera, aumentado en 3. ¿Vale? Y entonces es B más 3. ¿Vale? Bueno, el número 15 dice un número disminuido en 5. Si estás pensando ya ahorita cuál es el resultado, estás en lo correcto, porque es lo contrario del número 14. Si aquí aumentado es sumarle, aquí disminuido, obvio, y por lógica, es restarle. Entonces, un número, que es A, yo puse A, podría ser cualquier letra, insisto, disminuido en 5, entonces A menos 5. Esa es la instrucción. Un número disminuido en 5. ¿Vale? ¿Qué pasaría si dijera 7? Ah, bueno, sería A menos 7. Y sería un número disminuido en 7. ¿Vale? Bueno. El número 16 dice la diferencia entre un número y 8. Si estás pensando ya y si hasta ahorita has visto o has escuchado los demás ejemplos, creo que a medida que vamos avanzando ya tu mente va entendiendo el lenguaje. Y como había dicho quizá al principio, y si no, pues lo comento ahorita. Es práctica para dominar cualquier tipo de lenguaje. Es la práctica, ¿verdad? Entonces aquí a lo mejor ustedes, cuando dije el 16, la diferencia entre un número y 8, si ya estamos viendo que diferencia es resta, entonces dice diferencia entre un número y 8, recuerden que un número puede ser cualquier letra, entonces ponemos B menos 8. Y pudo haber sido aquí cualquier letra como Z menos 8, o aquí que pongo otro ejemplo, que es A menos 8. Entonces es un número, perdón, la diferencia entre un número y 8, ¿vale? Entonces ese es el número 16. Y el número 17 dice el doble del producto de dos números. Atención, porque aquí algunos alumnos piensan que es al cuadrado. Piensan que es al cuadrado. O sea, le ponen el exponente 2, porque dice el doble del producto de dos números. Y piensan que el doble es elevarlo al cuadrado. Entonces no es así. Entonces, mucho cuidado, porque a veces el lenguaje algebraico uno lo piensa y lo asocia a elevar en vez de multiplicar. Aunque las dos hacen la función, uno lo eleva, pero el otro lo multiplica. Entonces, a ver si me voy a entender un poquito. Aquí el doble del producto de dos números es identificar que el producto primero de dos números es que esos dos números primero se van a multiplicar para después multiplicarlos por 2, porque es el doble de un producto que primero se tendría que multiplicar para al final volverlo a elevar. Entonces dice el doble del producto de dos números, ¿vale? Entonces mucho cuidado. Esto se va a ir entendiendo, obviamente, pues en la práctica. Ya en la práctica se puede entender pues muchísimo más. Hay muchos más ejemplos en cuanto al lenguaje algebraico que obviamente por espacio y por tiempo no los podemos dar. Estos básicamente son los primeros en los cuales nosotros pues explicamos que el lenguaje algebraico es una plática de entre números, de entender cómo se comportan con una operación, como la suma, la diferencia, que es la resta, el producto, que es una multiplicación, o bien el cociente, que es una división. Entonces, prácticamente es ocupar un lenguaje nuevo que, insisto, es de vital importancia aprenderlo ahora, porque en próximos semestres se va a ocupar en geometría, en trigonometría, en cálculo, en otros temas que son relacionados y que tienen que ver mucho con estos temas de álgebra. Es por eso que en primer semestre
de preparatoria, se comienza viendo un repaso de temas anteriores para poder también ver un poco temas nuevos y que quede bien afianzado el tema de lenguaje algebraico.